Hoy vamos a hacer este chaleco, que es una versión más informal de otro que tenéis en el canal también, que es un poquito más de vestir. Está hecho en hilo brillante, dorado, y es muy versátil. Vamos a verlo. Bueno, hoy vamos a hacer este trabajo con esta lana. Es la Melissa Metallic, del proveedor Melissa Lana. Entonces es un acrílico mezclado con metal, ¿vale? 96 acrílico, 4% metálico. Tiene unos 90 gramos el ovillo y unos 315 metros más o menos. Entonces está recomendado para agujas de 4,5. Nosotros vamos a trabajar en este caso con la aguja del 4. Entonces, como veis, es un hilo que tiene una mezcla del acrílico con un hilito de lurex o de metal, y la verdad es que queda muy bien, queda muy asentado el tejido, queda muy repartido lo que es el hilo de lurex, y no sé, a mí me ha gustado mucho trabajar este hilo. Entonces luego aquí tenéis las instrucciones de lavado. Y bueno, ya visto esto, ya podemos empezar. Bueno, mirad, aparte del ovillo que os he enseñado, del material, también vamos a necesitar la aguja de 4 milímetros, marcadores, tijeras, y luego yo he acabado la prenda con este gafet, que es como un ganchito así, en color dorado, pero bueno, que eso podéis usar el que queráis. También deciros que consume más o menos unos 280-290 gramos aproximadamente. Bueno, antes de daros las medidas, que os las voy a dar ahora mismo, comentaros que cuando tejáis esta prenda está hecha toda con puntos rasos, incluyendo lo que son los acabados del escote, la sisa y demás. Entonces, un consejo importante: tejer flojo, no tejáis apretado, porque el punto raso, si se teje apretado, cuesta de tejer. Así como si lo hacéis flojo, vais a tejer muy cómodamente. Si apretáis, el punto raso no es buena idea, porque tiene tendencia a cerrarse demasiado. Entonces el consejo es que apretéis más bien flojito, tampoco os paséis, pero más bien flojito. Entonces ahora os voy a dar las medidas. Por ejemplo, aquí el ancho es de 48 centímetros. Luego tenemos el largo desde aquí, desde arriba del escote hasta el final, lo ponemos así recto. Aquí nos hace 58 centímetros. Luego tenemos el largo de la sisa, que lo tenéis que contar desde aquí hasta aquí, ¿vale? 20 centímetros. Luego este lateral, este largo del lateral desde la sisa hasta abajo, son 32 centímetros. Luego tenemos el ancho del hombro, que son 9 centímetros. Luego el escote de la espalda, que es esto de aquí, unos 20 centímetros. Luego esto de aquí, que también es la abertura del escote, también hace unos 20 centímetros. Y luego me faltaría esto de aquí, que son los menguados de la sisa, que hacen 5 centímetros. Entonces con esto ya tenéis una idea aproximada de las medidas, que siempre os digo lo mismo, dependiendo del tipo de hilo y de cómo tejáis de apretado, pueden variar un poquito, pero más o menos es esto lo que mide. Bueno, antes de empezar la espalda os quiero enseñar la pieza. Estos son los dos delanteros que ya están hechos. Entonces la pieza se compone de esta pieza, que es bastante rectangular. Entonces empezaremos a tejer
por aquí, subiremos estos aumentos, luego continuaremos la sisa, luego subiremos estos aumentos, luego haremos toda la parte del escote hasta aquí y luego haremos lo mismo pero haciendo menguados para el hombro, bajaremos la sisa, menguaremos para la sisa y acabaremos aquí. Entonces, esto es básicamente lo que será la pieza de la espalda. Yo voy a colocar la pieza así, porque como vamos a empezar a tejer en filas de subida y de bajada, de subida y de bajada, creo que así será mejor porque os situaréis todo el rato en la parte de la pieza en la que estamos. Yo también voy a hacer, porque yo la pieza ya la he tejido, entonces lo que haré será ir haciendo un simulacro en un trocito más pequeño de lo que vamos a ir haciendo. Bueno, entonces vamos a empezar haciendo el nudo y a continuación vamos a hacer 77 cadenas más una que no nos contará como punto porque simplemente es de subida. Entonces haremos 77 cadenas flojas. No las apretéis. De hecho, en ningún momento de esta prenda tenéis que apretar los puntos. Entonces, como os digo, yo voy a hacer una muestra más pequeña para que el tutorial sea más ligero, pero donde vais a ver los cambios en los puntos y en las zonas de la pieza. Entonces hacemos las 77 cadenas más una, o sea 78, y nos vemos ahí. Bueno, una vez hemos hecho las 77 cadenas más una, vamos a trabajar esta fila 2 por estas ondas de aquí. Mirad, estas ondas que se forman aquí detrás, ahí es donde vamos a meter la aguja. Y solamente lo haremos en esta fila para dar más consistencia al inicio de la prenda. Entonces giramos y la primera disponible, que es esta, hacemos punto raso. Poneros siempre, tanto en el primer punto como en el último, un marcador, siempre. ¿Vale? Entonces tenemos 1, 2, 3, como siempre os digo, no apretéis mucho los puntos. Entonces hacemos esta fila 2 con 77 puntos y nos vemos al final. Bueno, pues ya hemos hecho los 77 puntos. Os recuerdo otra vez que yo estoy haciendo una muestra pequeña, pero vosotras tenéis que ir haciendo los puntos que os digo, ¿eh? Entonces ahora empezaremos la fila 3, siempre todas las filas las empezaremos con una cadena que no nos cuenta como punto y giramos el tejido. Y entonces ahora aquí, en el primero, en la hebra de atrás, empezamos a hacer el primer punto. Lo hacemos y lo marcamos. Y lo marcamos de las dos hebritas estas que hay aquí por la de dentro, ¿eh? Entonces ahora continuamos subiendo los 77 puntos hacia arriba, hacia aquí. Entonces lo único que va a tener de diferente esta fila es que cuando lleguemos al último punto, en vez de coger solo la hebra de atrás, vamos a coger las dos cuando lleguemos aquí. Para conseguir esta forma y que quede un poquito más firme, seguiremos cogiendo la hebra de atrás, pero en el último cogeremos las dos, ¿vale? Para que así nos quede más sujeta toda esta parte de la sisa, ¿vale? Entonces, tener en cuenta eso cada vez que subamos todas estas hileras. Bueno, voy por el punto 75, 76
Y ahora en el último, como os decía, ya no cogeremos solo la hebra de atrás, cogeremos las dos. Quitamos el marcador y cogemos las dos hebras. Igual nos cuesta un poquito. De esta manera igual es mejor, por debajo. A ver. Ahí, cogemos las dos hebras y hacemos el punto 77. Y ahora ya tenemos los 77 puntos. Y entonces ahora haríamos un aumento para conseguir la inclinación. Haremos un aumento en el mismo punto y hacemos el punto 78. Y con esto hemos acabado la fila. Bueno, ahora empezaremos la fila 4 de bajada con 78 puntos. Los mismos que hemos subido los bajaremos. Entonces hacemos una cadena que no nos cuenta como punto, giramos, hacemos el primer punto, ponemos el marcador y empezamos a bajar los 78 puntos y nos vemos abajo. Bueno, pues ya hemos bajado los 78 puntos. Entonces fijaros que ahora esta parte sería esta de aquí. O sea, esta parte es esta y esta parte sería esta de aquí. ¿Vale? Entonces ahora empezaríamos la fila 5 subiendo otra vez 78 puntos más un aumento. Entonces hacemos una cadena que no nos cuenta como punto, la saltamos, hacemos el primer punto, lo marcamos y ya podemos continuar subiendo los puntos hacia arriba y tener en cuenta que en el último, que es el de la sisa, tenemos que cogerlo entero y nos vemos ahí. Bueno, pues ya hemos llegado al final. Ahora hacemos aquí en el último punto el punto 78. Recordar que hay que coger en este sitio las dos hebras juntas. Hacemos el punto 78 y ahora hacemos un aumento que es otro punto más en el mismo sitio, que es el punto 79, ¿vale? Entonces esto, como veis, ya va tomando la inclinación de la sisa, al revés que en la parte de abajo, que siempre es recto. Entonces la inclinación ya se va viendo. Y con esto habíamos acabado la fila 5. Bueno, pues como hemos acabado con 79 puntos, ahora la fila 6 haremos los mismos. Entonces hacemos una cadena, giramos el tejido, saltamos esa cadena, vamos al primer punto, le ponemos el marcador y empezamos a bajar los 79 puntos hacia abajo. Entonces esto es lo que vamos a tener que seguir haciendo durante un rato. ¿Veis? Esto ya va tomando la forma tanto arriba como aquí abajo. ¿Vale? Entonces ahora, viendo cómo funciona, vamos a continuar haciendo algunas filas para seguir haciendo todo este trozo. Y para eso os voy a mostrar un esquema donde veréis más fácilmente cómo tenéis que continuar hasta hacer el trozo. Bueno, mirad, este es el esquema que os comentaba. Estas son las filas que vamos a hacer a continuación. Ahora hemos hecho la fila 6, donde hemos bajado 79 puntos. Y esta es la fila que acabamos de hacer ahora. Entonces ahora vamos a tener que continuar haciendo todas estas filas, desde la 7 a la 16. Y subiendo, bajando, subiendo y bajando con todos estos puntos. Entonces ahora vendría la fila 7, que subiremos con 79 puntos, más uno más al final, que es un aumento,
para hacer esta forma de aquí, de los aumentos. Entonces haremos los 79 más un aumento para la sisa, que serán 80 puntos, ¿vale? Luego continuaremos en la fila 8, que bajaremos los mismos 80 puntos. Los que hemos hecho arriba los haremos aquí. Luego subiremos la fila 9 con 80 puntos, más uno más para la sisa, total 81, ¿vale? Luego bajaremos la fila 10 también con 81, ¿vale? Y así iremos continuando toda esta secuencia hasta llegar a la fila 16. Bueno, pues una vez hayáis terminado la fila 16 tendréis todo esto de aquí hecho. Yo sigo con mi muestrecita, ¿vale? Como si hubiera llegado hasta aquí. Y entonces ahora ya vamos a empezar la fila 17 subiendo todo esto de aquí. Entonces, como habremos acabado aquí con 84 puntos de bajada, ahora para empezar la fila 17 subiremos otra vez 84 puntos y nos vemos ahí. O sea, simplemente hacéis lo de siempre. Cadena, primer punto, lo marcáis y empezáis a subir los 84 puntos hacia arriba, hacia la sisa. Entonces nos vemos en el punto 84. Bueno, mirad, ya hemos llegado aquí, a este punto de aquí. Estoy en el punto 83. Entonces aquí ya va a ser el único caso que ya no lo vamos a coger entero, ¿vale? Quitamos de aquí el marcador y hacemos el punto 84 normal, ¿vale? Y entonces ahora tenemos que hacer 42 cadenas al aire, que van a ser todos estos puntos de aquí arriba. Yo evidentemente voy a hacer menos, solamente para hacer el simulacro, ¿vale? Entonces hacemos 42 cadenas al aire y nos vemos. Bueno, suponemos que ya hemos subido las 42 cadenas, entonces tendríamos 84 puntos aquí, más las 42 de aquí serían 126. Entonces ahora empezaremos la fila 18 bajando los 126 puntos. Entonces para eso haremos como siempre una cadena y en este caso giramos el tejido, pero no vamos a trabajar por detrás, vamos a trabajar normal por aquí delante. Entonces hacemos el primer punto, lo señalamos y empezamos a bajar de esta manera los 126 puntos. Entonces vais a ver que cuando lleguemos aquí, a la parte de aquí, vamos a continuar. Aquí ya habremos alcanzado las 42 cadenas y ahora simplemente para saltar y seguir hemos de seguir la línea, ¿vale? La misma línea de los puntos, saltamos ahí y continuamos hacia abajo haciendo los 126 puntos. Entonces nos vemos abajo. Bueno, pues ya hemos acabado la fila 18 con los 126 puntos, ¿vale? Se supone que esto está así. Esta es esta parte de aquí y esta es la parte de abajo. Entonces ahora empezaremos a hacer cada dos filas haremos aumentos, haremos un aumento. Entonces os voy a mostrar cómo se hace el primero y luego os daré el esquema. Bueno, empezaremos la fila 19 haciendo la cadena, giramos y hacemos el primer punto como siempre y lo marcamos y subimos los 126 puntos igual que los que teníamos al bajar.
subimos 126 y nos vemos aquí arriba. Bueno, pues llevo 125, ahora hago el 126, en este caso del hombro no hace falta que cojáis el punto entero como aquí no queremos el punto entero, entonces cogemos el último que es el 126 y con esto estaríamos aquí y habríamos acabado la fila 19. Y ahora la 20 vamos a bajar los mismos 126 puntos. ¿Vale? Hacemos una cadena y ya empezamos a hacer el primer punto y bajamos de nuevo los 126. Será en la siguiente fila donde ya haremos un aumento. Entonces hacemos los 126 y nos vemos abajo. Bueno, pues ya hemos bajado los 126. ¿Vale? Ahora en este momento tenemos esto así. ¿Vale? Entonces ahora en la fila 21 vamos a subir los 126 más 1 de aumento para que ya nos vaya cogiendo esta inclinación que es menos pronunciada que la que hicimos aquí, ¿eh? Pero bueno, nos irá cogiendo esta inclinación. Entonces ahora simplemente tenemos que empezar la fila 21 haciendo la cadena, hacemos el primer punto, lo marcamos y subimos los 126 y en el último haremos un aumento. Entonces vamos a subir y nos vemos ahí. Mirad, ya hemos llegado aquí arriba, que sería aquí, y entonces ahora aquí ya tenemos 125 puntos, ahora hago el 126 y en el mismo punto hago un aumento, con lo cual tendría el 127. ¿Vale? Entonces si os fijáis, esto ya va tomando la forma esta. Entonces ahora lo que voy a hacer, porque ahora ya vienen filas de bajar y de subir que son iguales, vienen 3 filas de 127 puntos, luego la siguiente un aumento 128 que se hace como os he explicado, luego otra vez 3 filas de 128, o sea que vamos a ir haciendo todo esto, todo este espacio de aquí, ¿vale? Todo esto de aquí hasta aquí, vamos a ir haciendo toda esta pieza hasta llegar a lo que será la parte del escote, que es completamente recta. Entonces os voy a dar el esquema otra vez, ya sabemos los pasos que tenemos que ir dando y así lo veréis claro. Bueno, mirad, ahora estamos más o menos aquí, ¿vale? Hemos hecho esto corresponde aquí y esto corresponde aquí. Entonces ahora vamos a buscar el esquema para ver cómo tenemos que continuar. Bueno, mirad, este es el esquema. Entonces lo que acabamos de hacer ahora es la fila 21 y hemos subido con 126 puntos más un aumento en el último punto y eso nos da un total de 127 puntos. Esta es la fila que acabamos de hacer. Entonces ahora tenemos que continuar haciendo todas estas filas desde la 22 a la 45 siguiendo con la secuencia. Entonces ahora en la 22 bajaremos hacia el bajo con 127 puntos de nuevo. Luego volveremos a subir en la 23 con otros 127. Luego volveremos a bajar en la 24 con otros 127. Entonces en la 125 subiremos con los 127 y en el último punto haremos un aumento, con lo que acabaremos esa fila con 128. Entonces las siguientes 3 filas bajaremos, subiremos y bajaremos con 128 también. Luego en la fila 29 subiremos con los 128 y en el último punto
haremos un aumento, con lo que tendremos 129. Y las siguientes 3 filas haremos también 129. Como veis, es una secuencia que se va repitiendo. Entonces tenemos que hacer desde la 22 a la 45. Y en la 45 acabaremos arriba subiendo 132 puntos más un aumento, que nos dan un total de 133. Bueno, mirad, si habéis llegado a la fila 45, que os he enseñado antes en el esquema, ahora mismo tenéis que tener todo este trozo hecho, ¿vale? Hasta esta punta de aquí y más o menos hasta aquí. O sea, lo que sería este trozo, ¿vale? Entonces ahora, si os fijáis, ya viene todo el tramo este del escote, que es recto. O sea, no va a haber aumentos ni disminuciones. Entonces van a ser filas de subida y de bajada con los mismos puntos. Entonces hemos acabado arriba, aquí, hemos acabado aquí arriba con 133 puntos en la fila 45. Entonces ahora tenemos que hacer desde la fila 46 a la fila 138, que será esta de aquí, o sea, desde aquí hasta aquí, todas estas filas con 133 puntos, subiendo y bajando. Repito, desde la fila 46 a la fila 138, con 133 puntos. Entonces, cuando lleguéis a ese punto, nos vemos ahí. Bueno, pues si habéis llegado a la fila 138, que es esta de aquí, ahora mismo tenéis que tener este trozo de la espalda, ¿vale? Entonces ahora nos falta hacer, el siguiente tramo que vamos a hacer va a ser este de aquí, el que hace esta inclinación del hombro hasta llegar aquí a donde empezaría la sisa. Entonces vamos a empezar. Bueno, entonces ahora empezaríamos, vamos a imaginar, yo tengo aquí mi trocito, que estamos aquí en este punto, ¿vale? Y ahora vamos a hacer todo esto. Entonces hemos acabado la fila 138 abajo. Y ahora vamos a subir, en vez de 133 puntos como veníamos haciendo, vamos a subir uno menos, que son 132. Entonces nada, como siempre, hacemos la cadena, giramos el tejido, empezamos el primer punto, ponemos el marcador, como hacemos siempre, y empezamos a subir hacia arriba los 132 puntos. Entonces nos vemos aquí arriba. Bueno, ya estoy llegando arriba, llevo 131 puntos y hago el último, que es el 132, o sea, uno menos de los que teníamos antes. Entonces con esto habríamos acabado la fila 139. Y ahora vamos a empezar la fila 140 hacia abajo. Hacemos la cadena, giramos, saltamos el primero, que no cuenta, y ya hacemos el primer punto. Lo marcamos y vamos a bajar también 132 puntos. Recordar que estamos haciendo esto de aquí. Entonces bajamos los 132 y nos vemos ahí. Mirad, ya hemos bajado otra vez la fila 140 con 132 puntos. Y ahora vamos, las dos siguientes vamos a subir la 141 con 132 y vamos a bajar la 142 con 132. O sea, vamos a hacer dos filas más con 132 puntos y nos vemos ahí. Bueno, mirad, pues ya hemos acabado la fila, ya hemos bajado la fila 142 con otros 132 puntos. Si os fijáis esto veis, ya empieza a tomar la inclinación, ¿vale? Entonces ahora empezaríamos la fila 143
con un punto menos, o sea, en vez de 132 subiremos con 131. Empezamos a subir. Con 131 puntos, uno menos, porque estamos menguando en la parte del hombro. Entonces hacemos los 131 y nos vemos ahí. Bueno, pues ya estoy llegando, hago el 130 y justo el de antes, el 131. O sea, hago uno menos. Entonces mirad, esto se va a repetir, esto que os acabo de enseñar, que pertenece a esto de aquí. Ahora esta se va a ir repitiendo hasta llegar a este punto de aquí. Entonces ahora os voy a volver a mostrar el esquema para que sepáis cómo tenéis que continuar hasta llegar a este punto. Bueno, mirad, este es el esquema de las siguientes filas que tenemos que hacer. Entonces hemos hecho ahora mismo la 143 y hemos subido 131 puntos. Esta es la que hemos hecho. Ahora tenemos que continuar con todas estas filas de aquí, desde la 144 a la 166. Y ahora mismo continuaremos con la 144, bajando 131 puntos. Luego la 145, subiendo también 131. La siguiente, bajando también con 131. Cuando lleguemos aquí a la 147, subiremos con un punto menos, o sea, en vez de 131 serán 130. Y las tres siguientes bajaremos, subiremos y bajaremos también con 130. Luego, cuando lleguemos aquí, subiremos uno menos, en vez de 130, 129. Y así toda la secuencia hasta llegar a la fila 166, que acabaremos abajo con 126. Entonces, cuando lleguemos a esa fila 166, estaremos aquí. Habremos hecho todo esto y estaremos aquí abajo. ¿Vale? Tendremos todo esto de aquí hecho. Entonces ahora ya solo nos faltará hacer este tramo de aquí, el de la sisa con los menguados. Bueno, pues si habéis acabado con la fila 166, habréis hecho todo esto de aquí, ¿vale? Entonces, yo con mi pequeña muestra vamos a imaginar que estamos aquí, ¿vale? Y que por la parte de abajo estoy aquí. Entonces ahora vamos a empezar lo que será la fila 167. Mirad, la fila 167 va a ser esta que llega justo hasta aquí, hasta el empiece de la sisa. Entonces vamos a subir 84 puntos, ¿vale? Ya no vamos a subir hasta arriba, sino que vamos a subir 84 puntos. Entonces hacemos nuestra cadena, giramos y empezamos a subir los 84 puntos hacia arriba. Yo voy a subir un tramo corto para simular lo que estamos haciendo y ya podemos empezar a subir con 84 puntos. Así que los subimos y nos vemos ahí. Bueno, vamos a suponer que ya hemos subido los 84 puntos. Iría por el 83 y entonces recordar que el último de aquí hay que cogerlo entero, o sea, el punto 84 hay que cogerlo entero, solo en esta parte de la sisa para que nos quede sujeta más firme. Entonces ya tendríamos el punto 84 y habríamos acabado la fila 167. Entonces ahora giraremos. Haremos una cadena, giraremos, saltamos esa cadena y empezamos a bajar la fila 168 con 84 puntos también. Esto es lo mismo que hemos hecho en el otro lado.
de la espalda. Entonces hacemos los 84 puntos, que os recuerdo que yo no hago tantos, hago una muestra, y nos vemos abajo. Bueno, pues hemos acabado la fila 168 con los 84 puntos. Entonces ahora empezaremos la fila 169, haciendo una cadena, giramos el tejido, hacemos el primer punto, lo marcamos y en esta vamos a subir un punto menos, 83, ¿vale? Ya no haremos 84, haremos 83. Y recordar que el último, el 83, lo tenemos que coger entero. Entonces subimos los 83 puntos. Y nos vemos ahí. Bueno, pues ya estoy llegando, llevo 81, 82 y el 83, que es el último, lo cogemos entero. Y punto raso. ¿Veis? Esto ya empezaría a tomar la forma de la inclinación de la sisa. Entonces ahora os haré como siempre el esquema de cómo tenéis que continuar hasta llegar aquí. Mirad, esta es la última fila que hemos hecho, la 169, que hemos subido con 83 puntos. Entonces esta la señalamos porque ya la hemos hecho. Entonces ahora tenemos que continuar haciendo todas estas filas. Continuaremos ahora con la 170, bajaremos otra vez 83 puntos, luego la 171, subiremos con uno menos, o sea con 82, bajaremos también con 82, la siguiente fila subiremos con uno menos, que es 81, y la siguiente bajaremos con los mismos, 81, y así es como tenemos que ir siguiendo toda la secuencia hasta acabar en la fila 182 abajo con 77 puntos. Y con esto habremos acabado la espalda, porque habremos hecho todo este trozo que nos faltaba de aquí. Así que así es como nos tiene que haber quedado toda la pieza de la espalda. Ahora vamos a continuar con la siguiente pieza. Bueno, ahora que ya hemos acabado la espalda, vamos a hacer uno de los delanteros. Vamos a hacer este, ¿vale? Entonces este lo vamos a quitar y os comento un poco la pieza como es, que como veis es sencilla. Entonces, al igual que la espalda, este lo empezaremos a tejer por aquí. Iremos subiendo, bajando, haremos todos estos aumentos, luego subiremos la sisa, aumentaremos aquí en el hombro y luego bajaremos con todos estos menguados del escote hasta acabar en esta fila de aquí, ¿vale? Entonces colocaremos así el delantero, como vamos a empezar a tejer por aquí, para saber en todo momento por dónde vamos, ya que yo voy a hacer lo mismo que en la espalda, voy a ir haciendo una muestra pequeña para ir más rápido. Bueno, entonces vamos a empezar haciendo 77 cadenas. Hacemos el nudo y vamos a subir las 77 cadenas flojas. Yo, como os digo, voy a hacer una muestra más pequeña para ir un poco más ligero. Entonces hacemos las 77 y nos vemos arriba. Bueno, pues ya tendríamos las 77 cadenas y entonces ahora necesitamos una más que solamente es de subida, que no nos cuenta como punto. Entonces hacemos una más, que serán 78, pero que no cuenta. Y ahora la fila 2, que es de bajada, igual que hemos hecho en la espalda, trabajaremos en estas ondas de aquí. Ahí es donde vamos a meter la aguja. Entonces vamos a la primera disponible, que es la siguiente.
y hacemos el primer punto deslizado y lo marcamos. Y ahora continuamos por la onda de atrás haciendo 77 puntos rasos. Os vuelvo a recordar que yo estoy haciendo una muestra más pequeña para ir más ligera. Entonces hacemos los 77 puntos y nos vemos abajo. Bueno, pues ya hemos acabado la fila 2 con los 77 puntos que los hemos trabajado por la parte de atrás. Entonces ahora, para empezar la fila 3 a subir, que vamos a subir hacia aquí, vamos a subir con 77 puntos, pero en el último, en el 77, haremos un aumento para acabar teniendo 78. Entonces recordar, igual que hemos hecho en la espalda, que el último punto aquí arriba no lo cogemos solo con una hebra, con la hebra trasera, sino que lo cogemos entero. Entonces hacemos una cadena, giramos el tejido, saltamos esa cadena, hacemos el primer punto, lo marcamos, recordar que siempre hay que marcarlo para no perderlo, y empezamos a subir los 77 puntos. Cuando nos falte uno, o sea el 77, nos vemos ahí arriba. Bueno, pues ya he llegado arriba, voy por el punto 76, entonces en el 77, lo que os comentaba, no cogemos solo la hebra de atrás, sino que cogemos el punto entero. ¿Vale? Y en este mismo punto hacemos un aumento, que será el punto 78. Entonces en el mismo espacio hacemos un punto más. Y esto será esto de aquí, esta zona de aquí. Entonces con esto habremos acabado la fila 3. Bueno, pues ahora empezaremos la fila 4, como siempre, haciendo una cadena, girando el tejido, saltamos la cadena y en el primer punto hacemos un punto, lo marcamos y ya podemos empezar a bajar 78 puntos. Y nos vemos abajo. Bueno, pues ya hemos acabado la fila 4 con los 78 puntos, entonces fijaros que esto es esto de aquí. Ahora, si os fijáis, aquí ya va tomando la forma porque cuando subimos un aumento, ¿vale? Y sin embargo aquí en la parte de abajo baja recto. Entonces ahora vamos a continuar haciendo lo mismo, vamos a ir aumentando un punto cada vez que subamos y de bajada haremos los mismos. Entonces os voy a hacer el esquema de cómo tenéis que continuar todo este trozo. Mirad, este es el esquema de lo que tenéis que continuar haciendo ahora. Entonces hemos hecho la fila 4 y hemos bajado 78 puntos. Esto es lo que hemos hecho, la última fila que hemos hecho. Entonces ahora tenéis que continuar todas estas filas, desde la 5 a la 16. Entonces la siguiente sería la fila 5, que subiremos otra vez los 78 puntos y en el último haremos uno para la sisa y acabaremos con 79. Recordad que este último lo tenemos que coger entero. Luego seguiremos en la fila 6 bajando 79 puntos igual. Luego volveremos a subir con los 79 puntos y en el último haremos el aumento para la sisa, total 80 puntos. Y luego en la 8 bajaremos otra vez 80. Y esta es la secuencia de lo que tenéis que ir haciendo hasta llegar a la fila 16, donde acabaremos bajando 84 puntos. Entonces nos vemos ahí. Cuando hayáis hecho todas estas filas, habremos hecho todo esto de aquí. Bueno, si habéis llegado a la fila 16, tenéis que tener hecho todo este trozo de aquí, hasta este punto, que en el caso de mi muestra, yo
es como si hubiera llegado hasta este punto, ¿vale? Entonces ahora vamos a empezar la fila 17, la 16 la hemos acabado abajo, como si estuviéramos aquí, y ahora subiremos la fila 17 y haremos todo el largo de la sisa. Bueno, para subir la fila 17 empezaremos haciendo, como siempre, una cadena y vamos a subir 84 puntos, ¿vale? Que son los mismos 84 con los que hemos acabado la fila 16, ¿vale? Entonces subimos los 84 puntos, pero en este caso, cuando lleguéis arriba, aquí, que es aquí, ya no cogeréis el punto entero, lo cogéis normal por la hebra de atrás. Entonces vamos a seguir subiendo los 84 y nos vemos ahí. Bueno, he llegado al punto 83 y entonces, como os decía, el 84 es este, el del marcador. Lo cogemos solo por la hebra trasera, no lo vamos a coger entero. Y esto es como si hubiéramos llegado a este punto de aquí. Entonces ahora vamos a seguir subiendo 42 cadenas al aire. 1, 2, 3, 4... Así vamos a subir hasta 42. Yo voy a hacer un trozo más pequeño, pero vosotras tenéis que hacer 42. Bueno, pues si ya tenéis hechas las 42, que son las que corresponden a este trozo de aquí, tenemos que hacer una más de subida para girar. Esta, la que hemos acabado con 42, es la fila 18. Entonces ahora empezaremos la 19 de bajada. Giraremos un poco así el tejido y, como siempre, vamos a trabajar la hebra de atrás, ¿vale? Entonces hacemos el primer punto, lo marcamos y continuamos bajando hacia abajo y nos vemos cuando lleguemos aquí a donde se une con el cuerpo. Bueno, sigo en la fila 18, ya hemos bajado los 42 puntos y ahora justo aquí, cuando llegamos a la conexión, cuando conectamos, simplemente tenemos que seguir la línea de las cadenas traseras. Entonces vamos aquí al siguiente, cogemos la hebra trasera y continuamos haciendo los 84 puntos que teníamos aquí hacia abajo. Entonces cuando lleguemos abajo tendremos un total de 126 cadenas y puntos, y habremos acabado la fila 18. Bueno, pues una vez acabada la fila 18 estaríamos aquí, ¿vale? Esto estaría, así, y esto estaría así. Entonces ahora vamos a continuar las siguientes filas haciendo toda esta inclinación, que no va a ser tan pronunciada como esta, pero también vamos a ir aumentando puntos. Bueno, entonces ahora empezaremos la fila 19 y vamos a subir también 126 puntos. Hemos acabado la 18 con 126 y ahora subiremos también con 126. No vamos a aumentar nada, porque como queremos hacer una inclinación menos pronunciada que esta, tenemos que tener filas donde no se aumente ningún punto. Entonces esta es la 19, subimos con 126 puntos y nos vemos arriba. Bueno, pues ya estoy llegando arriba, estoy en el punto 125 y aquí no vamos a coger el punto entero. Aquí sí que lo hacíamos, en el último punto lo cogíamos entero para tener esto mucho más firme, pero aquí en el hombro no hace falta. Entonces el punto 126 lo hacemos normal por la cadena de atrás. Y con esto hemos acabado la fila 19. Y ahora haremos la 20, que es de bajada,
también con 126, tampoco vamos a aumentar nada. Hacemos una cadena, giramos, hacemos el primer punto, lo marcamos y bajamos de nuevo 126 puntos. Y nos vemos abajo. Bueno, pues ya hemos acabado la fila 20, hemos bajado 126 puntos, ¿vale? Y entonces ahora estaríamos en este punto de aquí, ¿vale? Esto estaría aquí y esto estaría aquí. Entonces ahora en la fila 21 sí que vamos a aumentar, para ya subir un poquito, ya vamos a aumentar un punto. Entonces nada, empezamos de nuevo haciendo la cadena, giramos, vamos al primer punto, lo marcamos y ahora subimos otra vez los 126 puntos, pero en el último haremos un aumento, con lo que acabaremos la fila 21 con 127 puntos. Entonces vamos arriba y nos vemos ahí. Bueno, pues ya he llegado arriba, llevo 125 puntos y ahora en el último, en la hilera de atrás, hago el punto 127 y en el mismo punto, perdón, el punto 126 y en el mismo punto hago uno más, que será el punto 127, con lo que habré acabado aumentando un punto. Entonces fijaros, esto ya va a ser toda la subida que vamos a hacer, ¿vale? Entonces ahora os pasaré el esquema, porque lo que vamos a hacer ahora va a ser todo este trozo hasta aquí abajo. Y acabaremos en este punto y en este punto de aquí. Entonces os paso el esquema, igual que he hecho antes, para ver cómo tenéis que continuar. Mirad, aquí tenemos el esquema de cómo tenemos que continuar. Entonces hemos acabado haciendo la fila 21, hemos subido 126 puntos y en el último hemos hecho un aumento. Total 127. Este es el que hemos hecho antes. Ahora continuaremos haciendo todas estas filas desde la 22 a la 45, bajando, subiendo, bajando, subiendo. Entonces ahora la siguiente bajaremos otra vez 127 puntos, los mismos que hemos hecho. Y luego subiremos la 23 con 127 puntos también y bajaremos también con 127. Luego la siguiente, que es la 25, subiremos con los 127 y en el último haremos un aumento. Total acabaremos con 128. Y entonces las tres siguientes, la 26, la 27 y la 28, bajaremos, subiremos y bajaremos también con 128. Y en la 29 volveremos a hacer el aumento. Y esta es la secuencia de lo que tenéis que ir haciendo, que se va repitiendo siempre. Entonces acabaremos en la fila 45 subiendo 132 puntos más un aumento en el último y acabaremos con 133 puntos esa fila, que es la 45. Y cuando hayamos hecho todo eso, tendremos hecho todo este trozo, todo esto hasta aquí abajo. Entonces nos vemos ahí en ese punto y ya empezaremos a hacer todo esto de aquí. Bueno, pues si habéis llegado a la fila 45 deberéis tener ya todo este trozo hecho, o sea, hasta aquí, ¿vale? Todo este trozo es el que habéis hecho. Entonces yo, ahora para continuar con la fila 46, he hecho mi pequeña muestra como si hubiera acabado aquí, ¿vale? En este punto,
hubiera hecho todo esto y aquí hubiera acabado en este punto. Entonces ahora vamos a empezar a hacer todo este trozo de bajada y empezaremos con la fila 46. Bueno, pues acabamos la fila 45 con 133 puntos, la acabamos arriba, y entonces ahora haremos una cadena, giramos el tejido, vamos al primer punto, lo señalamos y bajamos también 133 puntos. Los mismos que hemos subido antes, los bajamos de nuevo en la fila 46 y nos vemos abajo. Hemos acabado la fila 46 con 133 puntos y ahora subimos la 47 de la misma manera, con 133 puntos. Así que hacemos la cadena, giramos, la marcamos y volvemos a hacer 133 puntos. Y nos vemos abajo. Perdón, he dicho que nos veíamos abajo y no, nos vemos arriba. Entonces ya hemos acabado la fila 47 y ahora haremos una más de bajada con 133 puntos otra vez. ¿Por qué estamos haciendo estas tres filas con 133? Porque estamos, fijaros que aquí cuando llegamos a esta zona ni sube, ni aumenta ni disminuye. Hay aquí una zona donde son iguales las filas, ¿vale? Y esto es lo que estamos haciendo ahora. Entonces, ahora empezamos la 48 de la misma manera, haciendo 133 puntos. Hacemos como siempre el primer punto, lo marcamos y bajamos los 133 puntos. ¿Vale? Entonces vamos haciéndolos y nos vemos abajo. Bueno, mirad, pues ya hemos acabado la fila 48 y ahora estaríamos justo aquí en este punto, ¿vale? En este punto y en este punto. Entonces ahora sí que ya vamos a empezar a hacer la primera disminución. Entonces lo que vamos a hacer es empezar la fila 49 subiendo 131 puntos. Teníamos 133 en la fila 48, pues ahora en la 49 haremos dos menos. Entonces hacemos como siempre la cadena, giramos, hacemos el primer punto, lo marcamos y vamos a subir 131 puntos. ¿Vale? Entonces, cuando lleguemos arriba, nos vemos. Ya estoy llegando arriba. Hacemos 27, 128, 129, 130 y 131. ¿Veis? Nos quedan dos. 1 y 2 para acabar, pero no los vamos a acabar. Entonces hemos acabado la fila 49 con 131 puntos. Y ahora bajaremos la fila 50 con los mismos puntos, o sea, con 131. Entonces hacemos una cadena, giramos, saltamos esa cadena y en el primer punto hacemos el primero. Ponemos el marcador y empezamos a bajar 131 puntos, los mismos que hemos subido antes. Entonces nos vemos abajo. Bueno, pues ya hemos bajado la fila 50 con 131 puntos. Ahora estaríamos aquí, en este punto de aquí. ¿Veis que ya hace la bajada? No sé si se aprecia bien. Aquí ya hace la bajada, igual que aquí. ¿Vale? Entonces ahora
en la siguiente fila, que es la 51, vamos a hacer lo mismo. Habíamos acabado con 131 puntos y vamos a subir 2 menos, o sea 129. Hacemos la cadena, giramos, primer punto, marcamos y empezamos a subir los 129 puntos, 2 menos de la fila anterior, y nos vemos ahí arriba. Ya estoy llegando arriba, voy por el 127, 128 y 129, ¿veis? Me quedarán 2 que no los tejo. Entonces ahora bajaremos la fila 52, esta que hemos hecho es la 51, ahora bajaremos la 52 también con 129. Hacemos una cadena, giramos, hacemos el primer punto, lo marcamos y empezamos a bajar los 129 puntos y nos vemos abajo. Bueno, mirar, ya hemos llegado abajo de la fila 52, entonces si os fijáis, este es el escalón que va haciendo, que es este escalón de aquí. Estaríamos aquí en este punto, ahora mismo, ¿vale? Y esto es lo que tenemos que continuar haciendo en las siguientes filas. Entonces, como hago siempre, os voy a dar ahora el esquema de cómo tenéis que continuar. Mirad, este es el esquema de todas las filas, ¿vale?, que tenemos que hacer en el siguiente tramo. Entonces, fijaros que acabamos en la fila 52 bajando 129 puntos. Esta es la que hicimos la última. Entonces ahora simplemente hay que continuar haciendo de la 53 hasta la 91, ¿vale? Entonces aquí en la 53, que es la siguiente, subiremos con 127 puntos y en la siguiente bajaremos también con 127. Luego en la 55 subiremos con 2 menos, con 125. Y en la 56 bajaremos con los mismos, o sea, 125. Luego la siguiente, que es la 57, subiremos con 123, que son 2 menos, y bajaremos también con 123. Y esto es lo que tenemos que ir haciendo hasta llegar aquí. Entonces ahora os voy a hacer un plano entero por si queréis parar la imagen, que tengáis toda el esquema completo. Bueno, aquí tenéis el esquema completo. Si no lo veis muy bien, lo único que tenéis que hacer es un poco de zoom en la cámara y lo veréis perfectamente. Entonces, cuando lleguemos a la última fila, nos vemos. Bueno, pues mirad, si ya habéis acabado en la fila 91, que hemos acabado aquí, ya tenemos hecho el delantero y este es el aspecto que tiene que tener. Entonces, ahora vamos a pasar a hacer el otro, que aunque parece igual, no se teje de la misma manera. Bueno, pues ahora que ya hemos hecho este delantero, vamos a pasar a hacer este de aquí. Este delantero, al contrario que el otro que lo empezábamos por el lateral, este lo vamos a empezar a tejer por aquí. Y vamos a empezar a subir todo este tramo de aquí, del escote. Luego bajaremos menguando en la parte del hombro, luego seguiremos por la sisa, luego por esta otra parte de la sisa y acabaremos justo en el lateral. O sea, en el otro delantero empezábamos aquí, en el lateral, y sin embargo en este seguiremos desde aquí hacia aquí. Y esto lo hacemos para así poder mantener la dirección buena del punto, que por si no os lo he comentado, las cadenas tienen que mirar
hacia arriba, hacia el hombro. La parte del revés miran hacia abajo. Entonces, para mantener esa línea tenemos que tejer en esta dirección. Entonces nos vamos a colocar así el delantero, porque ya que vamos a empezar a tejer por aquí, así iremos viendo por dónde vamos. Bueno, mirad, vamos a empezar la fila 1 bajando 89 cadenas. Hacemos el nudo como siempre y empezamos a bajar 89 cadenas flojas. Yo, como siempre, voy a ir haciendo una muestra más pequeña para ir más ligeros. Entonces hacemos las 89 y nos vemos ahí. Entonces ahora la fila 2, como siempre hacemos al inicio, la trabajaremos por las ondas estas. Solamente esta fila, ¿vale? Entonces lo que tenemos que hacer es, hemos hecho 89 cadenas, hacemos una más de subida que no nos cuenta como punto y giramos, y en la primera disponible ya hacemos nuestro primer punto. Lo marcamos en la hebra interior y subimos 89 puntos por esta onda de atrás. Entonces vamos a hacer los 89 puntos y nos vemos arriba. Entonces fijaros, nosotros ahora estamos haciendo todo este inicio de aquí, ¿vale? Estamos aquí en las dos primeras vueltas. Entonces ahora ya empezaremos a hacer aumentos para subir hacia aquí. Estos aumentos van a ir de 2 en 2, o sea, cada vez subiremos 2 puntos cuando lleguemos a estas filas de aquí. Entonces necesitamos, ahora por ejemplo estamos en la fila 2, hemos subido 89 puntos y para subir 2 necesito hacer 1 y 2 cadenas. Estos son los 2 puntos que voy a aumentar. Y en este punto estaría acabada la fila 2, pero para poder empezar la fila 3 necesito una cadena más que no cuenta como punto, ¿vale? O sea, solamente nos cuentan estos dos, esta es solo para girar, y entonces giraríamos el tejido, saltamos esta que acabamos de hacer que no nos cuenta como punto y empezamos a bajar en la siguiente con un punto deslizado. Lo marcamos y ya podemos empezar a bajar, en este caso 91 puntos, porque como habíamos empezado con 89 y hemos aumentado 2, pues 89 más 2 son 91. Y estos 91 son los que estamos bajando en la fila 3. Entonces nos vemos abajo. Bueno, pues entonces ya hemos bajado los 91 puntos y ahora vamos a empezar a subir la fila 4 haciendo una cadena, giramos el tejido, hacemos el primer punto, lo marcamos y vamos a subir 93 puntos de nuevo. Cuando lleguemos arriba volveremos a aumentar 2 puntos y nos vemos ahí. Bueno, ya estoy llegando arriba, aquí ya vendría el punto 92 y en el último sería el punto 93. Y ahora, de la misma manera que hemos hecho antes, vamos a aumentar 2 puntos. Entonces subimos 2 cadenas, 1 y 2. Y entonces ahora necesitamos una para girar que no nos contará como punto. Entonces giramos el tejido y podemos empezar la fila 5 bajando. Saltamos este primero que no cuenta y hacemos el primero. Lo marcamos y continuamos bajando
toda la fila 5 con 93 puntos. Y entonces nos vemos abajo. Fijaros, ya hemos acabado la fila 5 con los 93 puntos y esto ya empieza a coger la forma igual que aquí. ¿Veis? La forma esta. Y esto es lo que vamos a ir repitiendo todo el rato hasta llegar a este punto de aquí. Vamos a ir haciendo todo esto, o sea, toda esta parte, hasta llegar hasta aquí. Entonces ahora os doy el esquema de las filas de cómo tenéis que continuar. Mirad, este es el esquema de las filas que tenemos que hacer. Hemos hecho la fila 5 bajando 93 puntos. Es esta de aquí. Entonces ahora tenemos que continuar hasta la fila 44. Voy a acercar un poco la cámara para explicaros en qué consiste cada una de las filas. Mirad, como os decía, habíamos hecho la fila 5 bajando 93 puntos. Entonces ahora continuaremos en la 6, subiremos con los 93 puntos. Recordad que cuando llegamos arriba añadimos 2 cadenas para añadir 2 puntos y esto nos suma 95 puntos. Luego hacemos una cadena más que es de subida y no cuenta como punto, simplemente es para girar y con eso ya empezaríamos a bajar la fila 7 con los 95 puntos. En la siguiente, que es la 8, lo mismo, subiremos con 95 puntos, cuando lleguemos arriba añadiremos 2 cadenas más para tener 97 y una cadena de subida que no nos cuenta como punto, que es para girar y bajar a la fila 9 con 97 puntos. Y así, con todas estas filas de aquí, haremos la misma operación aumentando cada vez, o sea, cada fila de subida aumentaremos 2 puntos, 2 puntos, 2 puntos, 2 puntos y las de bajada siempre hacemos el mismo número de puntos que hemos subido. Si hemos subido 95, bajamos 95. Si hemos subido 97, bajamos 97. Y esto es lo que tenemos que hacer hasta llegar a la fila 44 y acabaremos con 131 puntos más 2 cadenas que serán 133 y luego haremos la cadena de subida para continuar. Entonces nos vemos en ese punto, que ese punto será este de aquí y esto de aquí, o sea, habremos hecho todo esto, todo este tramo. Entonces nos vemos cuando lleguéis ahí. Bueno, pues si habéis llegado a la fila 44 habréis llegado a este punto, ¿vale? Yo he hecho esta pequeña muestra para ahora continuar con toda esta zona de aquí, ¿vale? Entonces ahora vamos a empezar la fila. Si os fijáis, antes de empezar, aquí ahora vamos a tener 3 filas más donde no vamos a aumentar ni nada para que nos quede esta zona que es como sin aumentos y sin disminuciones, ¿vale? Entonces, antes de empezar a bajar, tenemos que hacer la fila 45, habíamos acabado, perdón, en la 44, en la parte de arriba, con 133 puntos, ¿vale? Entonces ahora tendremos que hacer la fila 45 y bajar otros 133 puntos, sin aumentar y sin disminuir. Entonces vamos a bajar la 45 con 133 puntos y nos vemos ahí. Bueno, pues ya hemos bajado la fila 45 y ahora tendremos que subir la 46 también con 133 puntos, ¿vale? Entonces hacemos como siempre, empezamos a subir
y volvemos a hacer 133 puntos y nos vemos arriba. Ya estamos llegando arriba con los 133 puntos. Hacemos el 132 y el 133. Y con esto habremos acabado la fila 46. Y ahora la 47 también va a ser de 133 puntos. Entonces hacemos la cadena, giramos, hacemos el primer punto y empezamos a bajar otra vez los 133 puntos. O sea, en total vamos a tener, contando la fila del aumento, 4 filas de 133 puntos. ¿Vale? Entonces nos vemos abajo. Bueno, pues hemos bajado ya la fila 47 con los 133 puntos. ¿Vale? Y ahora sí que seguimos aquí. Ya hemos hecho estas dos columnas donde no hemos aumentado, con lo que estamos en este punto de aquí. Y ahora sí que ya vamos a empezar a bajar aquí lo que es el tema del hombro. Bueno, pues empezaremos subiendo la fila 48 con un punto menos. Recordar, tenemos 133 ahora, pues subiremos con 132. Hacemos una cadena, giramos, hacemos el primer punto, lo marcamos y empezamos a subir 132 puntos, uno menos que en la fila anterior, y nos vemos arriba. Bueno, ya estoy llegando arriba, voy por el 130, 131 y 132, ¿vale? Me quedo sin tejer este último. Entonces ahora, esto es la fila 49. Entonces la fila 48, hemos subido la fila 48. Entonces ahora bajaremos la 49 con los mismos puntos, con 132. Hacemos la cadena, giramos, saltamos esa cadena, vamos al primer punto, lo marcamos y empezamos a bajar de nuevo 132 puntos hacia abajo. Y nos vemos ahí. Ya hemos acabado la fila 49 con 132 puntos. Y ahora volvemos a hacer en la fila 50 otros 132. Así que subimos los 132 y nos vemos arriba. Bueno, pues ya hemos hecho los 132 puntos y ahora hacemos la fila 51 y bajamos otros 132. O sea, recordar que aquí los aumentos o disminuciones los hacemos cada 3 o 4 filas para no tener mucha inclinación, ¿vale? Entonces ahora hacemos esta fila, que es la 51, y bajamos los 132 y nos vemos ahí. Mirad, hemos acabado la fila 51 abajo y ahora es como si estuviéramos aquí, ¿veis? Aquí donde hace la inclinación, aquí es donde estamos, ¿vale? Entonces ahora en la siguiente fila, que es la 52, en vez de subir 132 puntos, subiremos uno menos, 131, para continuar haciendo esta forma de aquí. Entonces hacemos la cadena, giramos y empezamos a subir. No olvidar marcar el primer punto siempre. Y subimos 131 y nos vemos ahí. Bueno, pues ya voy por el 128, 129, 130
y 131, ¿vale? Uno menos de los que tenía. Entonces, fijaros, cómo va cogiendo esta forma, y aquí también. Entonces ahora vamos a continuar con el esquema que os hago siempre, ¿vale? Hemos acabado en la fila 52, hemos subido 131 puntos y ahora os muestro el esquema de cómo tenéis que seguir para completar todo esto. Mirad, este es el esquema. Hemos hecho la fila 52, donde hemos subido 131 puntos, y esta es la fila que tenemos hecha. Entonces ahora tenemos que continuar todas estas filas de aquí hasta la fila 75. Entonces ahora en la siguiente, que sería la 53, bajaremos con 131 puntos. En la siguiente, que es la 54, subiremos también con 131. En la 55 volveremos a bajar otra vez con 131. En la siguiente, que es la 56, ya subiremos con uno menos, 130. Teníamos 131, pues uno menos. Y entonces las tres siguientes, si os fijáis, también bajaremos y subiremos con 130. Cuando lleguemos a la 60, uno menos, 129. Y las siguientes, 3 también con 129. Luego 128, 127 y 126. ¿Vale? Hasta acabar en la fila 75, donde acabaremos abajo con 126 puntos. Y en ese momento estaremos en este punto de aquí. Habremos hecho todo esto, ¿vale? Y estaremos en este punto de aquí. Entonces ahora ya, para acabar, vamos a hacer esta última parte que nos queda. Bueno, mirad, imaginemos que ya estamos aquí, ¿vale? Ya estamos aquí en este punto y en este punto de aquí. Entonces ahora vamos a subir ya la fila 76, que sería la que viene así, hasta aquí. ¿Vale? Entonces vamos a subir 84 puntos, ¿vale? Que será esta fila de aquí. Pero recordar, igual que hacíamos en el otro delantero, que el punto 84 lo tenemos que coger entero. No lo tenemos que coger solo por la hebra de atrás, para que así esta zona nos quede un poco más firme. ¿Vale? Entonces hacemos como siempre una cadena, giramos y empezamos a subir 84 puntos. Y nos vemos en el punto 84. Bueno, yo en mi trozo estoy simulando que he subido los 84 puntos, que es como si hubiera llegado aquí. Entonces estoy en el 83 y como os he dicho, el 84 no lo cojáis solo por la hebra de atrás, lo cogéis entero, para que quede bien sujeto al resto del cuerpo. ¿Vale? Entonces con esto habríamos acabado la fila 76. Ahora para empezar la 77 hemos de bajar igualmente 84 puntos. Entonces hacemos una cadena, giramos el tejido, saltamos la cadena y empezamos a bajar los 84 puntos hacia abajo. Y nos vemos abajo. Bueno, pues ya hemos llegado abajo de la fila 77, si os fijáis. Esto ahora, está este piquito que hace aquí, vendría aquí, a este piquito. Entonces ahora vamos a subir la fila 78 con un punto menos. Teníamos 84, pues ahora subiremos 83. Y os digo lo mismo, al llegar arriba tenéis que coger el punto 83 entero, no solo por la hebra de atrás. Así que nos vemos arriba. Ya estoy llegando arriba, hago ya el 81, el 82 y ahora este lo cojo entero y hago el 83.
¿vale? Y con esto ya estaría la fila 78. Y ahora la fila 79 simplemente es volver a bajar los 83 puntos hacia abajo, ¿vale? Entonces ya veis que es ir haciendo cada vez que subimos un punto menos, y cuando bajamos, bajamos con los mismos puntos que hemos subido. Entonces, bueno, yo ahora, fijaros que esto es esto, ¿vale? Entonces yo ahora otra vez os voy a dar el esquema para que terminéis todas estas filas guiándoos con ese esquema. Bueno, mirad, este es el esquema. Entonces hemos hecho, la última fila que hemos hecho ha sido la 79 y hemos bajado con 83 puntos. Es esta de aquí. Entonces ahora tenemos que continuar desde la siguiente hasta la fila 91. Entonces, como veis, es fácil. La siguiente es la 80 y subiremos con 82 puntos, uno menos de los que hemos hecho ahora. Luego la 81 bajaremos con los mismos puntos, 82. La siguiente subiremos con 81, que es uno menos. Y la siguiente bajaremos también con 81. La siguiente, uno menos, que serán 80. Y así toda esta secuencia hasta llegar a la fila 91, donde acabaremos abajo con 78 puntos. Y entonces ya tendremos hecha toda esta parte de aquí. Y con esto estará acabado el delantero de este otro lado. Bueno, ahora el siguiente paso que vamos a hacer, antes de nada, es unir los hombros a la espalda, ¿vale? Los dos hombros a la espalda. Entonces, para eso primero cercioraros de que tenéis bien puestas las piezas. La espalda tiene que estar el revés hacia este lado y el derecho en este lado de aquí. Recordad que las cadenas del derecho suben hacia arriba, ¿vale? Por el revés bajan hacia abajo y por el derecho suben hacia arriba. Entonces poneros bien la espalda y los dos delanteros igual. No os confundáis, no los giréis. El derecho es las cadenas hacia arriba, el revés las cadenas hacia abajo. Entonces, una vez tenéis ya bien localizadas las piezas, lo tenemos que coser por el revés. Por lo tanto, tenemos que, vamos a hacer primero uno, ¿vale? Este de aquí, este lo vamos a apertar. Entonces nos lo tenemos que poner del revés y alinear estas columnas de este lado. Mirad, cuando ya lo tengáis colocado así, para alinearlo tenéis que contar 15 columnas. Mirad, por ejemplo, la espalda, contar por el lado derecho siempre, ¿eh? Hemos quedado que esto es el revés de la espalda. Por el derecho contáis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Entonces aquí en la 15 os ponéis ahí una marca para saber que aquí, o justo después, para saber que aquí tenéis que parar, ¿vale? Estas 15 columnas. Y entonces, en el lado del delantero, ¿vale? Que ahora lo tenemos así. Este es el derecho del delantero, también tenéis 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Aquí también os ponéis una marca para saber que aquí tenéis que acabar de alinear el hombro, ¿vale? Y ahora vamos a pasar a coserlo. Bueno, vamos a coger una hebra que sea como 3 veces la distancia que necesitamos y cogemos la aguja lanera para hacer esto. Enhebramos y ahora tener en cuenta lo siguiente. Cuando alineéis tenéis que alinear siempre
la parte, o sea, para que luego se vean bien alineadas una vez la prenda esté bien puesta, tenéis que alinear esta con esta con esta, no esta con esta o esta con esta, porque no están equidistantes. O sea, las que deben quedar alineadas son las de esta parte de aquí. Entonces, para eso, aquí voy a quitar el marcador y voy a empezar. Entonces, mirad, tenéis que coger aquí la misma punta donde acaba la columna, en la misma punta, metéis ahí la aguja y ahora buscáis aquí, en este lado, la columna, la misma punta, que estaría aquí. ¿Vale? Entonces aquí ya tendríamos alineada esta. Entonces siempre hay una zona que está en medio de las dos, ¿veis? Aquí hay una columna, aquí hay otra y aquí está la zona de en medio. Pues en la zona de en medio, ahora iremos haciendo zigzag así, así, así y así. Entonces en la zona de en medio tenéis que meter, ¿veis? Aquí se forma esta especie de huequecito y esta hebra suelta. Pues en ese huequecito es donde tenéis que unir la zona de en medio, ¿vale? Entonces ahora aquí hemos unido la punta. Entonces ahora cogemos, nos venimos al huequecito de este lado, que es este, con el huequecito del otro lado. Ahora nos tocaría otra vez la columna, pues cogemos justo la punta de la columna que está ahí y nos venimos a buscar justo la punta de esta columna, que está aquí. Pensar que es muy poco trozo y aunque sea un poco entretenido, merece la pena porque luego nos va a quedar bien. Ahora nos venimos de la hebra y el huequecito, venimos al huequecito. Y atrás lo mismo. Del huequecito y la hebra nos vamos al huequecito. Y unimos. Ahora viene otra vez la columna. Pues cogemos la última hebra de la columna, que es esta. Y aquí venimos a buscar la otra columna y buscamos la última hebra, que es esta. No sé si lo veis bien, pero el concepto es ese. Intentar que os quede lo más alineado posible. Vamos a seguir un poco más. Aquí cogemos la última de la columna y aquí la última de la columna. Y cerramos. Aquí vamos a la parte del medio y aquí a la parte del medio, pero no en la hebra, sino justo ahí al lado. Ahora vamos a la columna y venimos a la siguiente columna de aquí. ¿Veis? Que es esta. Y metemos ahí. Y así es como tenemos que ir haciéndolo. Si encontráis una manera de alinearlas mejor, no hay ningún problema. Bueno, pues ya hemos unido las 15 columnas, entonces si os fijáis, ahora cuando le demos la vuelta, fijaros que más o menos han quedado alineadas, ¿veis? A ver, con la aguja. Han quedado alineadas así, dentro de que siempre se va a notar la costura, pero la alineación más o menos queda bien. Entonces ahora simplemente lo que tenéis que hacer es
pasar por aquí todo este hilito. Ahora todo este hilito lo vais pasando por aquí y luego otra vez para asegurar un poquito más y ya lo podéis cortar. Y el otro hombro se hace exactamente igual, solo que en vez de empezar por la parte de fuera, empezaréis por la parte de dentro. Yo aquí ya lo he hecho, ¿vale? Y entonces he empezado desde aquí hacia aquí. Como veis, también ha quedado bastante bien. Bueno, pues mirad, una vez ya tenemos unidos los dos hombros, ¿vale? Lo que vamos a hacer ahora es unir todo este lateral de aquí, ¿vale? Entonces lo que haremos es unirlo por la parte interior y luego cuando lleguemos aquí, que ya esté unido, vamos a hacer un pequeño acabado con puntos rasos rodeando toda la manga. Así que vamos a hacerlo. Bueno, para eso tenemos que ponernos la prenda así y entonces girar esto por la parte del revés para encarar los dos lados y unir todo esto de aquí de punta a punta. Bueno, entonces ya sabéis, aquí tenéis una serie de puntos que son los mismos de un lado que de otro. Entonces tendremos que ir uniendo un punto de aquí, de este lado, con un punto de aquí, de este otro lado. Bueno, mirad, tal como lo tenemos colocado ahora, tenemos aquí la espalda y aquí tenemos el delantero y está del revés. Entonces yo me he señalado aquí con un marcador el punto que tenemos que coger para unir. En este lado de aquí tenemos que coger entero así, con las dos hebras. Tenemos que coger entero ¿vale? Y en este lado de aquí, que también he puesto el marcador aquí, tenemos que coger entero y esto lo vamos a unir con puntos rasos. Entonces aquí tenemos que empezar en el primer punto. Como tengo el marcador para saber cuál tengo que coger, es toda esta línea de aquí, pues cojo el primero de aquí con toda esta línea de aquí y cojo el primero de aquí, que en realidad son puntos enteros en cada lado. ¿Vale? Entonces ahora ya pasaremos la hebra. Cogemos una hebra nueva, o si ya tenéis alguna que os haya sobrado en este lado, la podéis usar. Entonces pasamos por ahí y hacemos una cadena. Yo aquí me pondría un marcador porque ya sabéis que siempre os recomiendo que en este tipo de puntos sepáis siempre cuál es el primero, ¿vale? Entonces fijaros, yo ya he hecho un trozo aquí, pero simplemente tenéis que ir cogiendo de este lado este punto de aquí y de este lado de aquí, en esta línea de aquí, este punto entero. Lo pasáis y punto raso. Ahora vamos al siguiente, cogemos el punto entero y en este lado cogemos el punto entero y hacemos punto raso. Lo hago una tercera vez, aquí punto entero y aquí el punto entero y punto raso. Y de esta manera, fijaros que cuando le demos la vuelta nos quedará prácticamente invisible. Bueno, ya hemos hecho toda la línea del lateral y esto, como veis, nos ha quedado, cuando ya esté planchado y demás, quedará de esta manera. Entonces ahora vamos a continuar por toda esta parte de la manga
haciendo un pequeño refuerzo para que no se descuelgue, ¿vale? Entonces, mirad, vamos a aprovechar esta misma hebra con la que estamos subiendo. Si queréis poner una nueva podéis, yo voy a aprovechar esta. Entonces aquí voy a hacer una cadena y voy a poner un marcador para saber que es la primera. Y ahora me voy a ir a la parte del derecho de la prenda para trabajar por aquí. Mira, aquí teníamos donde habíamos puesto la cadena y entonces ahora vamos a subir por aquí cogiendo la hebra que tengáis disponible. Por ejemplo, aquí tengo esta y hago un punto deslizado. Ahora me voy a buscar la siguiente disponible y punto deslizado. Aquí lo mismo, cojo esta siguiente. O sea, se trata de ir cogiendo la primera que tengáis disponible e ir haciendo este pequeño punto deslizado para que así la sisa nos quede mejor acabada. ¿Vale? Entonces vamos haciendo esto hasta llegar aquí a la curva. Bueno, ya he llegado a la curva. Fijaros que yo he procurado hacer un punto por cada una de las columnas, ¿vale? Si lo hacéis así, yo creo que os quedará mejor. Entonces fijaros, cuando lleguemos a esta parte, como esta parte de aquí ya queda limpia y queda bonita, lo único que vamos a hacer es reforzar con puntos rasos por la hebra trasera, ¿vale? Esta parte de aquí no la vamos a tocar, simplemente haremos puntos rasos por la hebra trasera, ¿vale? Entonces aquí, justo en la curva, ya cojo la trasera y aquí ya lo mismo, me voy por la hebra trasera y voy haciendo puntos rasos. Y así vamos a ir haciendo esto hasta llegar al hombro. Bueno, pues ya hemos hecho todo esto y ahora en el hombro, cuando lleguemos a la otra parte de la manga, lo mismo, tenemos que trabajar por la hebra trasera de las dos que tenemos. Cogemos la parte trasera y continuamos para abajo continuamos así haciendo puntos bajos, perdón, puntos rasos hasta llegar abajo. Cuando lleguemos a los menguados tenemos que hacer lo mismo que hemos hecho ahí. Entonces vamos haciendo esto y nos vemos abajo. Bueno, ya hemos llegado a la esquina y ahora tenemos otra vez los menguados y simplemente tenemos que hacer lo mismo que hemos hecho antes, ir cogiendo, si puede ser un punto para cada columna, para que nos quede equilibrado, y con eso ya cuando acabemos nos vemos ahí. Bueno, ya hemos hecho todo esto y ahora simplemente cerramos en la cadenita que habíamos marcado. Ahí metemos la aguja y cerramos con un punto raso. Y de esta manera ya hemos acabado todo el contorno de la manga. Ahora ya aquí cortamos el hilo y lo escondemos por la parte de dentro. Cortamos y lo escondemos por toda esta costura para sujetarlo. Entonces fijaros que una vez puesta por la parte del derecho, la manga nos ha quedado bastante bien pulida. Bueno, ahora que ya tenemos unido y acabado todo este lado, vamos a unir este otro de aquí.
¿vale? Y entonces tenemos que hacer exactamente lo mismo, pues situarnos por la parte interior, encarar los dos lados, y aunque básicamente va a ser lo mismo que la unión que hemos hecho en el otro lado, os lo quería enseñar porque va a ser ligeramente diferente, ya que se empiezan las piezas también de una manera diferente. Entonces vamos a hacerlo. Bueno, mirad, yo ya he empezado a hacer este trozo, entonces igual que he hecho antes me he marcado aquí cuáles son los puntos que tengo que coger. Entonces, aunque son puntos enteros igual que en el otro lado, os quiero enseñar porque no es exactamente igual. Entonces os lo voy a enseñar bien para que lo veáis. Bueno, mirad, este lado de aquí, que es el del delantero, fijaros que tenéis toda esta línea, ¿vale? Esta primera. Entonces en toda esta línea tenéis que coger este punto entero, ¿vale? O sea, esta cadena, no estas de aquí, sino esta de aquí. Y luego por el otro, en este lado que es la espalda, fijaros que aquí tenéis toda esta línea de aquí, ¿vale? Tenéis la línea aquí de cadenas y aquí tenéis esta otra línea. Pues aquí tenéis que coger estas dos, ¿vale? O sea, no tenéis que coger esta y esta, sino que tenéis que coger esta y esta, ¿vale? Entonces ya sabiendo esto ya podéis empezar a tejer hacia arriba. Yo he hecho un trozo y para que veáis cómo queda más o menos, ¿veis? Queda lo suficientemente integrado y disimulado. Entonces seguir hasta arriba y nos vemos arriba. Bueno, pues ya hemos llegado hasta arriba. Como veis, esto queda, una vez esté vaporizado, queda así. Aquí tenemos la unión, que prácticamente no se ve. Entonces ahora aquí haremos como antes una cadena y pondremos un marcador para saber que es la primera. Y vamos a hacer lo mismo que en la otra manga. Nos vamos a ir por la parte del derecho. Vamos a coger aquí la hebra y vamos a empezar a subir por aquí, haciendo, si puede ser, un punto raso para cada una de las columnas estas de aquí. Bueno, entonces yo voy a coger una aquí, aquí en la otra columna cojo otra. Lo hago así porque me resulta más fácil coger la hebra de esta manera. Me voy a la otra columna y cojo otra. Aquí cojo la otra. Y así voy haciendo por todos los menguados. Bueno, pues ya hemos hecho esto y ahora cuando lleguemos aquí a la curva haremos lo mismo. Vamos a respetar toda esta línea y lo que vamos a hacer son los puntos rasos por la cadena de atrás. ¿Vale? Entonces hacemos la primera. Aquí tenemos la curva. Hacemos la primera. Y por la cadena de atrás vamos haciendo puntos rasos hasta llegar al hombro. ¿Vale? Y nos vemos ahí. Bueno, pues ya hemos hecho esto hasta el hombro y ahora en el hombro lo mismo. Saltamos al otro lado y tenemos que coger, fijaros que aquí tenemos la cadena, para que nos quede todo esto limpio tendremos que coger justo esta de al lado, ¿vale? Entonces me vengo aquí a la de al lado, cuidado que no cojáis
esto. Así. Tenéis que coger justo la exterior. ¿Vale? Para que esto nos quede limpio también. Entonces vamos haciendo esto. Y cuando lleguemos aquí a los menguados hacemos lo mismo que aquí. Un punto para cada columna y ya cerramos. Bueno, mirad, ahora que ya hemos acabado las dos mangas, vamos a hacer toda esta zona de aquí del escote. Vamos a hacerle un acabado. Entonces, yo cuando acabé aquí en el delantero, me guardé un poquito de hebra. Si no os habéis guardado hebra, no pasa nada, la podéis poner nueva sin ningún problema. Bueno, mirad, ahora para hacer todo esto de aquí, vamos a subir con 2 puntos rasos en cada una de las columnas estas. Entonces tenemos que coger, fijaros que tenemos aquí 2 puntos, 1 y 2, pero nosotros, vamos a ver si os lo enseño bien, 1 y 2, pero nosotros vamos a coger este primero de abajo y este de la punta, el que se queda aquí como más salido, ese es el que tenemos que coger. Iremos saltando al siguiente y cogeremos este de abajo, de los dos que hay, cogeremos este de abajo y este de la puntita, ¿vale? Y así iremos haciendo todo este acabado del escote. Entonces, si ya os guardasteis hebra de cuando acabasteis el delantero, pues utilizáis la misma. Y si no, aquí en el primer punto o en el último, metéis una hebra nueva y podéis empezar tranquilamente. Entonces, vamos a saltar ahora al primero. De los dos que tenemos, vamos al primero, que es este, y lo sujetamos. Y ahora, en vez de coger el segundo, cogemos justo este, el que hace aquí la cadenita, el que sobresale más. A ver si lo puedo coger bien. Este de aquí. Este es el que tenemos que coger. Y punto raso. Ahora saltamos al siguiente, cogemos el de abajo y ahora vamos justo a este, al que sobresale más, ¿vale? Y punto raso. Vamos al siguiente, al de abajo, y ahora vamos a este de la puntita, ¿veis? Y punto raso. Vamos al siguiente, cogemos el de abajo, punto raso. Y ahora el de la puntita, que es este, y punto raso. Y de esta manera, ¿veis? Vamos haciendo todo el contorno del escote y nos vemos aquí cuando lleguemos al hombro. Bueno, mirad, ya hemos hecho todo esto, ¿vale? Fijaros cómo queda. Hemos hecho todo esto de aquí. Entonces ahora vamos a saltar a la parte de atrás del escote. Vamos a hacer todo esto de aquí y vamos a bajar por aquí. Mirad, aquí podéis seguir haciéndolo de pinchar justo en medio en las columnas o si queréis hacerlo en las zonas intermedias. Yo creo que en este caso va a ser más fácil en las zonas intermedias. Entonces yo lo que haré es pincho aquí en una zona intermedia, sujeto, voy a la siguiente zona intermedia y cierro, de manera que
recojo 2 puntos en un punto. Luego el siguiente, me voy a la siguiente zona intermedia y hago un punto. Ahora vendrían 2 puntos en uno. Entonces me voy a la siguiente zona intermedia, sujeto 1, me voy a la siguiente y sujeto. De esa manera me quedan 2 en 1. Ahora el siguiente, la siguiente zona intermedia, que es esta, hago 1. Ahora vienen 2 juntos. Voy a la siguiente, saco hebra, voy a la siguiente y recojo. A la siguiente, 1 suelto. Y a la siguiente, 2 juntos. Saco hebra en uno y en el segundo recojo. De manera que lo que hacemos con eso es compactar un poquito el escote para que no se dé de sí. Entonces vamos a hacer todo esto hasta llegar al otro extremo y nos vemos ahí. Bueno, ¿veis? Pues ya hemos pasado por toda la parte de atrás del escote. Ahora esto ya nos ha quedado bien compacto y ahora ya podemos bajar por el otro lado del escote, que es este de aquí. Entonces ahora vamos a hacer el otro tramo del escote, pero esta vez lo vamos a hacer de bajada. Bueno, entonces ahora de bajada vamos a hacerlo ligeramente diferente, ¿vale? Vamos a tener que coger 2 hebras, las 2 últimas que hay en cada columna. Fijaros que siempre tenemos 2, 1 y 2. Aquí 1 y 2. Pues vamos a hacer un punto raso en uno y luego en el otro. Luego saltaremos a la siguiente, punto raso en uno y luego en otro. Saltaremos a la siguiente, punto raso en uno y en el otro. O sea, siempre son las 2 últimas de cada columna. Yo ya he empezado a hacer aquí un trocito para que veáis cómo queda. Entonces mirad, ahora vendría esta columna de aquí y entonces lo que hacemos es no así, sino así, punto raso, y ahora en la otra de las 2 que había, aquí sí que lo metemos así, punto raso. Ahora vamos a la siguiente, localizamos bien cuáles son las 2 que necesitamos, que son esta y esta. Entonces en la primera desde atrás y en la segunda, que es esta, desde delante, ¿veis? Ahora aquí en la siguiente lo mismo, localizamos las 2 que necesitamos, que son esta y la de al lado, ¿vale? Esta de aquí, siempre son las 2 últimas. Pues en la primera desde atrás y en la segunda desde adelante. ¿Veis? Resulta un poquito entretenido, pero bueno, como es poco trozo tampoco pasa nada. Entonces lo hacemos todo hasta llegar aquí. Bueno, pues como veis ya hemos acabado. Resulta un poquitín laborioso, pero bueno, al final ya hemos llegado hasta aquí. Bueno, entonces ahora aquí ya no vamos a continuar hacia abajo, nos vamos a parar aquí. Aquí vamos a cortar la hebra. Y vamos a esconderla hacia la parte de dentro de la prenda, ¿vale? Entonces eso lo hacemos con la aguja lanera. Fijaros que aquí nos hemos quedado justo aquí en este punto. Entonces lo que vamos a hacer es con la aguja vamos a meternos aquí en el último punto
metemos aquí y volvemos hacia aquí atrás. Para que nos quede justo acabado de esta manera. Y ahora este hilo ya lo podemos esconder por aquí dentro. Bueno, pues ya hemos acabado la prenda. Ahora ya lo único que os queda por hacer es añadir el gafet que hayáis comprado, el que tengáis, lo ponéis, lo coséis por la parte interior y ya con esto habríamos acabado. Entonces ahora os invito a que veáis un pequeño short al final con otra versión de la base de este chaleco, pero más sastrero y más de vestir. Tiene otra forma aquí al final, acabado en pico, y también es muy bonito. Entonces os invito a que lo veáis, a ver si os animáis a tejerlo.